Bienvenidos todos al segundo programa de la tercera temporada de Pláticas de Todo y Nada. Y en esta ocasión estoy muy emocionada porque está con nosotros mi amiga, compañera, colega, la doctora Aleida Ana Sánchez Monreal. Ella es médico cirujano, pero aparte lo que nos interesa es que es sexóloga clínica, señoras, señores, señoritas, señorites. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida. Y Ale, por favor, para quienes no tengan el gusto de conocerte, dinos, quién eres, cuál es tu trayectoria y a qué te dedicas ahorita. Muchas gracias, Kit. Estoy muy emocionada por estar ahora platicando contigo. Bueno, pues como tú lo mencionas, yo soy médico, soy médica y pues hice una maestría en sexualidad clínica y hoy, me dedico pues en parte a temas de salud pública en instituciones públicas también, pero básicamente ya como que me dedico más bien al tema de la sexología clínica. Hago terapia sexual y aprovechando un poco pues que soy médica, también atiendo consulta médica muy específicamente en salud sexual, muy encaminada sobre todo a la salud sexual femenina sobre todo. Y pues bueno, trabajo con niños, con adolescentes y con personas de la diversidad sexual. Ok, quisiera abrir este diálogo preguntándote desde tu experiencia, ¿por qué crees tú que nos cuesta tanto trabajo hablar de sexualidad? Porque si bien es cierto, debería de ser tomado como algo normal, digo, es más, es muy frecuente, por ejemplo, que en grupos no se toquen estos temas y que cuando se tocan sea como entre hombres o entre mujeres, pero de una manera como muy morbosa, ¿sabes? O sea, ¿por qué es tan difícil hablar de la sexualidad con la naturaleza que nosotros tendríamos, aún los médicos? Sí, por supuesto. De hecho, en las currículas de las facultades de medicina de manera general, al menos en nuestro país, no hay tal cual temas de sexualidad, al menos no abordados de la forma correcta. Y bueno, simple y sencillamente yo creo que hay todo un tema de las estructuras sociales. Tiene muchísimo que ver cómo estamos socializados y cómo estamos genitalizados, es decir, cómo vemos a la sexualidad solamente desde el punto de vista de la genitalidad y desde el punto de vista también, en el caso de los médicos, solamente reproductivo. Es decir, no le damos como este peso a la integralidad que significa la sexualidad. Yo les digo que yo evangelizo con la sexualidad porque ando por todos lados hablando de los olones de la sexualidad, que es como yo la estudié. El corte de la maestría que yo estudié es humanístico, entonces el doctor Eusebio Rubio, orgullosísimamente mexicano, vivo, activo, etcétera, pues fue quien empezó como con esta cuestión de, oye, la sexualidad implica mucho más allá que solo la parte erótica, genital, reproductiva. Y entonces él nos habla de cuatro grandes, él le llama olones, también se usa el término potenciales o potencialidades. A mí me gusta mucho decir potencialidades porque es como esta posibilidad, ¿no? De hacer y demás. Y entonces él nos habla que la sexualidad es, sí, el erotismo, por supuesto, que es el placer, las actividades sexuales, las relaciones sexuales, etcétera. Pero también el vínculo afectivo, también el género y por supuesto también la reproductividad. Y entonces esta combinación de estas cuatro, pues nos habla justamente desde este punto de vista un poco más sistémico de cuando estamos hablando de la sexualidad, no solo hablamos de órganos sexuales y de un acto reproductivo o un acto coital, sino hablamos de un todo que nos hace realmente a nosotros ser los seres humanos que a final de cuentas somos y nos da esta posición que nosotros optamos por tener en la vida. Y entonces creo yo que las sociedades de manera general, no todas por supuesto, pero la gran mayoría, no ven eso, no ven la integralidad de la sexualidad y entonces nos asusta, ¿no? Y pensamos que siempre que hablamos de sexualidad, hablamos de sexo o de relaciones sexuales, cuando pues no es así. Ajá, y me parece súper interesante lo que estás diciendo porque efectivamente la genitalización, incluso que nosotros como médicos lo veamos,
desde esa parte, ¿no? O sea, si tenemos que llenar una historia clínica y viene salud sexual y reproductiva, que viene en el mismo apartado de la historia clínica, a mí me interesa que no tenga enfermedades sexuales de transmisión sexual, está embarazada, su primera regla, sí, ¿no? Y te saltas rapidote esa parte de la historia clínica, como no Sí. queriendo indagar más allá, por el hecho de que lo genitalizas. Y bueno, me surge otra pregunta muy interesante. Desde siempre, desde toda la vida, creo yo que la gente le ha restado la importancia que tiene a las relaciones sexuales, pues, o a la plenitud, quisiera yo llamarlo así, no sé si así sea, ¿no? Si así se diga, pero, por ejemplo, ya a partir de los 30 o los 40 años, cuando las mujeres y los hombres incluso ya tienen años de casados y les preguntas acerca de su vida sexual, la respuesta más común es como de, no, pues ya no. No, eso ya no. O vienen los hijos, ¿no? O sea, el pretexto es de que ya teniendo hijos no, es que ya no hay tiempo. Pero no lo ven, o cuando menos no se percibe así, como algo importante. Yo quisiera que me dijeras qué tan importante es el ejercicio de la sexualidad plena a todas las edades. Súper importante la pregunta, Kitsia, y sobre todo que lo enmarques así en todas las edades. La sexualidad está muy adultocéntrica, es decir, nosotros pensamos así como, ay, bueno, pues es que hay un momento en el que la sexualidad inicia o despierta y lo ubicamos en la adolescencia. Y empezamos a entender que luego empieza un proceso como de madurez, que es en la adultez, y luego se termina. O sea, por alguna razón se termina. Por ejemplo, no concebimos el hecho de la sexualidad en los adultos mayores, que eso es algo súper común y es como que, ay, no, viejita cochina, viejito cochino, ¿no? Es como, esto no debería ser, pero sí, en realidad, yo les digo, nuestra sexualidad inicia antes que nazcamos, porque nos habla, por ejemplo, de la parte de los diferentes componentes del sexo, que es desde el sexo cromosómico, toda la formación embrionaria, etcétera. Desde ahí, entonces, nosotros somos seres sexuados, es decir, nuestra reproducción es sexuada. Y entonces, a lo largo de toda nuestra vida, dentro del desarrollo psicosexual, justamente, nosotros vamos pasando por diferentes etapas de madurez, de transición, etcétera, que implican nuestra sexualidad. Y entonces, nosotros en todas las etapas de la vida lograríamos, o bueno, sería lo ideal que lográramos tener momentos, ¿no? Estas etapas de vivencia de manera plena, como tú lo dices, de manera saludable, de manera armónica, de manera beneficiosa, con bienestar para todos. Y entonces sí, efectivamente, a veces nos quedamos como con esta idea, creo yo que está muy centrada en el tema reproductivo. Es decir, si te fijas, cuando hablamos de la adolescencia, que es donde despierta la sexualidad o inicia, y luego nos vamos a los 30, 40 años, hablamos justo de la edad reproductiva. Es decir, el momento como de mayor posibilidad en que nosotros tengamos una reproducción biológica, que ese es un punto importante. Yo te hablaba hace ratito de los olones o potencialidades de la sexualidad y la reproductividad. En el caso de la sexualidad, desde el punto de vista humanista, se ve como la reproductividad puede ser biológica, por supuesto, existe esa potencialidad, pero hay personas que no desean reproducirse biológicamente o que no están en posibilidades biológicas o fisiológicas de hacerlo. Y sin embargo, esta situación no nos limita. Yo les digo, yo soy una mujer adulta de 38 años que no tiene hijos biológicos. Y entonces yo les digo, si yo comparo la sexualidad de estas cuatro grandes potenciales o potencialidades y los comparo con una mesa y les pongo a cada uno que es una patita, les digo, yo me quedo con una patita corta, con una patita chueca, sin patita, ¿o qué? Y entonces nos quedamos con esta idea de, pues es que es el tema reproductivo, cuando no es así. Yo, por ejemplo, materno constantemente. Tengo una gata, convivo con varios de mis sobrinos, etcétera. Es decir, la reproductividad va más allá de solo la reproducción biológica. Pero entonces, si te fijas, acotamos esta parte de la plenitud sexual a solo nuestra etapa reproductiva. Y entonces, cuando, como tú lo dices, en estos matrimonios o en relaciones a lo mejor estables, donde ya existe
existen los hijos es como, bueno, pues si ya existen los hijos y la parte religiosa entra aquí, ¿no? Como ya tenemos los hijos que Dios nos dio, entonces no es ya necesario tener relaciones sexuales porque si no ya es pecado, ya es perversión, ya es como otro tema, ¿no? Y No, y aparte, entonces, por ejemplo, en eso que estás comentando, tiene mucho que ver la culpa por el placer, ¿no? Si claro. religiosamente se le da una connotación reproductiva, incluso había en algún momento, no sé si todavía haya ajá, sociedades que lo practiquen, pero esta cobija, ¿no? Que tenía un orificio justo que se ponía en los Ujú, genitales de la ujú. mujer y que cada vez que se tenía relaciones sexuales era con la finalidad de quedar embarazada. Y una vez que quedaba embarazada la Así es. mujer, se suspendía las relaciones sexuales hasta que viniera el próximo hijo y una vez que entraba la menopausia, igual, o sea, ya no podías tener relaciones sexuales. Y fuera de Así esa es. finalidad, cuando fuera únicamente por placer, entonces estabas cayendo en una En una disrupción perversión. de la Sí, creencia. claro. Sí, claro, y es que ha habido diferentes paradigmas respecto a la sexualidad en este sentido. O sea, esto que tú hablas es el paradigma religioso, que lo ve como un pecado, como una perversión, ¿no? Desde otros puntos de vista, desde el punto de vista médico, pues están las disfunciones sexuales o los trastornos sexuales. Desde el punto de vista legal, están los delitos, ¿no? Como temas como, bueno, ahorita que estamos tan de boga con el tema de Rusia y demás, como en países como Rusia, es delito ser homosexual, es decir, pertenecer a una parte de la diversidad sexual. Entonces, todos estos temas sí tienen que ver mucho con el tema de la culturalidad, o sea, la cultura donde nosotros vivamos, la sociedad, y lo atraviesa forzosamente el tema religioso. En África, ¿no? Que se suele hacer una cirugía para quitar la sensibilidad en el clítoris de la mujer y que llegan... Sí, la mutilación genital femenina. Ajá, sí. Ujú. Sí, sí, con este tema de mantener lo que ellos llaman como el honor por la pureza, ¿no? Si la mujer obviamente no va a tener sensibilidad o por contrario tiene dolor, porque a veces hacen estas cirugías de, bueno, retirar el clítoris, pero además cerrar el orificio del introito de la vagina. Y entonces, bueno, pues si la mujer va a tener, al contrario de placer, va a tener dolor, va a tratar de mantenerse lo más alejada de las relaciones sexuales y entonces se mantiene la pureza y el honor de esa familia, que es un tema ahí que para nosotros a lo mejor pues suena bastante absurdo, para ellos pues suena muy lógico y que afortunadamente ya en muchos países está justamente considerado como delito. Y en países como Latinoamérica, por ejemplo, que yo siento que nos manejamos mucho con una doble moral. O sea, que sí está esta mentalidad progresista de que está bien y ya está aceptada, o como si necesitara aceptarse, ¿no? O sea, por ejemplo, la homosexualidad, como si necesitara permiso. Ya está aceptado el tener relaciones prematrimoniales, está aceptado la búsqueda del placer, o cuando menos en el discurso está, ahora sí la sociedad lo está permitiendo. Eh, pero ¿qué pasa cuando la creencia misma te genera esta culpa? O sea, te puede causar trastornos del tipo, por ejemplo, de la anorgasmia, de que tú tengas un problema en tener una buena conexión sexual con tu pareja, que a lo mejor dices, bueno, estoy con una persona que me entiende, con la que me llevo bien, con la que todo perfecto, pero esta relación incluso me da miedo, ¿no? Entrar a la cama y decir, es que no, no puedo, qué miedo, ¿no? Porque todo eso lo traigo acá. ¿Qué tipo de problemas o con qué te has enfrentado en tu práctica profesional? Sí, yo eminentemente trato, digo, muy predominantemente mujeres y efectivamente creo que los dos principales motivos de consulta, que no sea como tema de salud sexual, sino más como de terapia sexual, es anorgasmia justamente y deseo sexual hipoactivo o lo que la gente dice poco líbido, ese tipo de cosas. Y efectivamente, la anorgasmia es de las poquitas contaditas casi disfunciones sexuales que es muy raro, o sea, súper raro que hubiera un tema orgánico o fisiológico detrás. Es súper raro. A ver, Y es, nomás para que quede claro para quien nos esté oyendo, no es normal. no, El que o sea, no no, tengas un orgasmo no es normal, porque esto no se es normal. normaliza, ¿no?
O sea, se Así es. normaliza y los orgasmos fingidos son una de las cosas más frecuentes del mundo, pero es como, es normal, ¿no? Entonces, una Ujú. persona que no haya tenido un orgasmo, por favor, no es normal. No No, es no normal. se resignen, Así es. continúa, por favor. Esperaríamos, sí, exactamente. Esperaríamos que hubiera. Y luego algo súper importante, el orgasmo femenino no lo dan los varones, en el caso de las mujeres heterosexuales, porque este también es otro tema, ¿no? Es que no le di orgasmo o no me dio orgasmo. Ay, yo siempre les digo, oigan, pues preséntenme a quien dé orgasmos para que me dé algunos, porque, porque no es como que se den. Entonces, sí, por supuesto. Y te digo, no es un tema orgánico, es decir, no hay una enfermedad, no hay un trastorno físico que te diga, este es el responsable de la anorgasmia. No, la anorgasmia femenina en un 99.99% es un tema absolutamente psicológico o psicoemocional, que obviamente va a estar ahí en conjunto, temas sociales, temas culturales, temas de familia, de crianza, de cómo tú viste en tu familia la situación, la perspectiva pues de tu familia respecto a la sexualidad y demás. Y esto afecta de manera tan intensa a las mujeres que efectivamente, número uno, sienten que no tienen derecho al placer. Número dos, sienten que hay una cuestión, insisto, de pecado o de suciedad, de cosa terrible, por querer acceder al placer. Y por otro lado también, incluso hay este tema de las mujeres en ocasiones empiezan a tener tanto placer y está a veces tan reprimido o está tan este tema de no debe de ser, que hay, dice la literatura, lo digo así tal cual, hay mujeres que piensan que se van a volver locas y entonces frenan de manera así como por cuestión racional, frenan cuando empiezan a sentir mucho placer y ahí se paró y ya no vienen al orgasmo porque dicen, me voy a volver loca, o sea, no voy a volver de aquí. Es un tema bien, bien complejo y a veces yo les digo que tiene sus pros y sus contras que haya esta situación, porque cuando realmente las mujeres se comprometen a trabajarlo, eso sí, hay que deconstruir y quitar un chorro de cosas, ideas, telarañas y demás, pero tiene obviamente muy buen pronóstico. Hay mujeres que definitivamente dicen, no, ¿sabes qué? O sea, yo a eso no le voy a entrar, a estar cuestionando a mi familia, a estar cuestionando mi religión, a estar cuestionando la sociedad en la que vivo, no le entro, gracias, y obviamente pues ahí, digo, pues está muy complicado, ¿no? Pero hay todas esas estructuras que están detrás. Oye, y fíjate, por ejemplo, qué tan importante es el que el ser humano, porque bueno, ahorita estamos hablando de mujeres porque somos las más reprimidas en este aspecto, pero bueno, pues también puede suceder en los hombres, pero esta energía sexual que se tiene diario, o sea, no es como que cuando yo quiera voy a tener energía, o sea, la energía sexual y las hormonas ahí están. Tan importante que hace no sé cuántos siglos, la verdad no tengo el dato, a lo mejor tú sí lo tienes, pero los médicos formaban, ¿no? A las personas, a las señoras cuando decían que estaban enfermas como de histeria, y uno de los Ujú. tratamientos recomendados era que el médico las masturbaba. Una vez acabado el problema, váyase a su casa y el marido feliz porque la señora ya no estaba histérica. Sí, incluso hay películas sobre este tema y es donde hay como esta parte de la historia de los juguetes sexuales que a final de cuentas iniciaron como estos, que en un principio les dijeron consoladores, ¿no? O vibradores como los conocemos hoy en día. Y sí, fíjate qué tan importante, y justamente ahí nos habla de la importancia de tener una satisfacción sexual, de esta parte, como tú dices, de la sexual. Incluso hay gente que desde el punto de vista muy freudiano y muy así, habla de la pulsión de vida, ¿no? El tema de la sexualidad habla de la pulsión de vida porque es como este deseo de, ¿no? De compartir la energía y en un momento dado, en una cuestión o en un acto reproductivo, pues obviamente generas vida. Entonces, ¿qué tan importante es que justamente genera todo un tema emocional, ¿no? Un estado incluso, pues, psiquiátrico, entre comillas, ¿no? Como en este caso que lo llamaban así, es la histeria, justamente por no poder
desfogar o liberar esta energía. Y entonces sí, efectivamente, pues se generó toda esta cuestión con estos médicos en ese tiempo y había pues esta idea del el tratamiento, que el tratamiento, como tú bien lo dices, al final de cuentas es una masturbación. y, y, y como hoy en día hay mujeres o hay personas que justamente cuando de repente no hay un deseo sexual, por ejemplo, hay deseo sexual hipoactivo o no hay una anorgasmia, y esto mejora y mejoran muchos otros aspectos de su vida. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de que estamos con un bienestar tanto físico como emocional, ¿no? Y yo me atrevería a decir incluso espiritual, que justamente esa es como la definición de salud que nos da la OMS. Entonces, ahí ¿Qué está. beneficios biológicos, médicos, nos trae una vida sexual regular o plena? O dicho de otra manera, ¿qué beneficios me trae un orgasmo? Pues Sí, el orgasmo pone a trabajar, o bueno, la actividad sexual y en general el orgasmo pone a trabajar todo, ¿no? O sea, la parte, siempre pensamos como que, insisto, todo está en los órganos sexuales, pero va una parte neurológica, porque nuestro cerebro es nuestro principal órgano sexual, me atrevería yo a decirlo, y obviamente la parte hormonal, es decir, que tus gónadas, en este caso, no sé, ovarios si eres mujer, testículos si eres varón, funcionen de manera adecuada, produzcan hormonas sexuales y otras hormonas que están involucradas en toda esta fisiología de la respuesta sexual. Y por supuesto, otras cuestiones como la integridad nerviosa, ¿no? Porque a lo mejor acá tú puedes estar con mucho deseo, con mucha excitación, pero no responde tu órgano sexual. Y la parte cardiovascular también, por supuesto. Incluso hablamos que en el caso de los varones, sobre todo los varones jóvenes, que tengan situaciones de disfunción eréctil, y que no tengan como alguna comorbilidad conocida, es como, oye, chécate, ve sobre todo a revisarte una cuestión cardiológica o cardiovascular, vete con el cardiólogo, y cuestiones metabólicas, ¿no? Diabetes, hipertensión, dislipidemias, cosas de ese tipo, porque es como que, oye, ahora sí que tu pene te está avisando que algo está pasando, porque la integridad cardiovascular y la integridad neurológica se ve justamente ahí. Entonces, también esta parte cardiovascular, por supuesto, el tema de cuando ya se produce el orgasmo y se producen endorfinas, se produce oxitocina, se produce dopamina, etcétera, y el tema del placer, pues te va a dar una paz, ¿no? Una tranquilidad, una alegría. Yo les digo, nada más vean, y está padre, ha habido algunos como experimentos sociales en ese sentido de la cara de orgasmo, y luego yo les digo, ok, la cara de orgasmo es bastante peculiar, y qué padre, pero el después, ¿cómo te quedas? ¿No? Y casi de forma hasta inconsciente sonríes. O sea, es una liberación de endorfinas muy importante. Entonces, te permite también, obviamente, a nivel físico, mantenerte pues en bienestar, pues hasta de buen humor. a ver, Eli, ahorita hablabas del orgasmo. ¿Existe el orgasmo sin penetración? O sea, ¿puede existir, por ejemplo, sin el roce de los genitales, una sensación que te haga o que te lleve a un orgasmo? Ahorita, por ejemplo, que decías que todo empieza desde el cerebro, ¿no? Y ahorita está como muy de moda también el ser sapiosexual. Entonces, ¿cómo es que una sensación puede a través de esto? Porque a lo mejor hay hombres o mujeres de edad avanzada que es como que se les acaba la imaginación. O sea, si yo no tengo una erección efectiva, entonces ya ni siquiera me acerco, porque ¿qué placer le voy a poder dar? Cuando existen muchas maneras, supongo yo, de llevar. ¿Cuáles? Sí, y justamente con algunos de mis consultantes, sobre todo cuando van en pareja y así, y que hay situaciones de disfunción eréctil o le llamamos discontrol eyaculatorio, mejor conocido como eyaculación precoz. Y entonces yo les digo, vamos a tener práctica sexual sin penetración. Obviamente esto pues en parejas heterosexuales, y se quedan así como que, ¿no? Es como, ¿cómo sin penetración? Ajá, y entonces volvemos a lo mismo. Vamos a olvidarnos de los órganos sexuales. Vamos a olvidarnos que están ahí, vamos a olvidarnos de muchas cosas. Y entonces
ver que la práctica sexual es más allá del el tema del coito, es decir, de esta penetración pene-vagina. Porque yo les digo, por ejemplo, las mujeres que tienen sexo con mujeres, pues muchas veces no hay penetración, o sea, no es un tema en ese sentido. Y hay personas, sobre todo con discapacidades, sobre todo temas de paraplegias o cuadriplegias, personas que no tienen alguna cuestión motriz y sin embargo tienen la potencialidad, tienen la capacidad para tener placer sexual. A veces no directamente en sus órganos sexuales y entonces trasladan a otras áreas. Y yo siempre les pongo de ejemplo porque muchísima gente vio esa película, la película de Amigos, donde está este hombre que es cuadripléjico y tiene a este pues cuidador que se vuelve su amigo y no sé si recuerdan una escena donde pues llevan ahí al parecer a unas trabajadoras sexuales y entonces le dice, hazle masajito en las orejas. Y entonces ella le empieza así como que a meter la mano, no, te dije que en las orejas. Entonces él a través, digo, la escena, hay gente que la entiende, hay gente que no la entiende, pero la escena nos habla de que este hombre, que es cuadripléjico, es decir, no tiene sensación ni tampoco motricidad del cuello hacia abajo, tiene placer sexual a través de la estimulación en las orejas. Entonces, por eso te digo que es un tema muy mental, muy cerebral, y cómo nosotros le vamos dando toda esta cuestión o esa carga, ¿no? De esto es lo que me excita y esto es lo que me da placer. A ver, otra pregunta que me viene a la mente ahorita con lo que estás diciendo. ¿Orgasmo igual a eyaculación? ¿O puede No, haber una sin la otra? puede haber una sin la otra sin ningún problema. ¿Por qué? Porque normalmente, o más, no me gusta usar la palabra normal, frecuentemente van de la mano. Es decir, cuando se produce una eyaculación, va acompañada de un orgasmo. Pero puede haber eyaculaciones sin orgasmo y puede haber orgasmos sin eyaculación. Pero pareciera como que siempre tendría que ir de la mano cuando en realidad no es así. Ajá, porque entiendo que la eyaculación es el fin reproductivo. Sí, ¿no? Sí, así es. Y recordemos que la eyaculación nos habla de la expulsión del líquido seminal. Entonces, el placer justamente puede estar antes o durante el momento de la eyaculación. O puede estar, o sea, puede generarse el placer, que lo llamaríamos orgasmo, y a lo mejor no se produjo la eyaculación porque ya no hubo penetración, porque ya no hubo estimulación, porque, no sé, mil cosas. Y en la mujer, Ale, por ejemplo, hay quien dice también que existe, bueno, más bien que no existe, ¿verdad? La eyaculación femenina. Entonces ¿qué pasa? O sea, orgasmo, eyaculación, no es un micropene o a ver, que esto es mito. ¿Qué pasa con eso? Sí. Fíjate que esto tiene mucho que ver con el tema médico porque cuando nosotros nos estamos formando de manera embrionaria, la derivación de nuestros órganos sexuales, seamos hombres o mujeres, vienen de donde mismo. Y entonces ya nada más dependiendo de si somos hombres o mujeres, pues vamos a tener una diferenciación hacia un lado o hacia el otro. Entonces, el clítoris no es un micropene, por llamarlo de algún modo. Sin embargo, el tejido es muy parecido al del pene, porque al final de cuentas su origen embrionario es el mismo. Entonces, por eso tiene una capacidad eréctil, es decir, el clítoris se puede erectar, se puede poner más largo y más duro. Y tiene también, pues, estas raíces, ¿no? Que a veces pensamos que el clítoris, pues, es solo la cabecita que nosotros podemos ver y hay gente que dice que mide 0.5 hasta 2.5 centímetros. En realidad no, tiene unos cuerpos, ¿no? Que van a lo largo, perdón, de los labios, tanto internos como externos, y entonces esto haríamos como una similitud medio, ¿no? A los cuerpos cavernosos y esponjosos del pene. Entonces, a final de cuentas, es un tejido bastante parecido. Sin embargo, a través del clítoris no sale nada, por llamarlo así.
Y hay quien habla, y ahorita está súper en discusión, incluso dentro de la sexualidad, o sea, los sexólogos clínicos, como que no nos podemos poner de acuerdo por el tema de la famosa próstata femenina, ¿no? Que hay quien dice, además, pues el tema feminista, ¿no? De no le llames próstata porque la próstata la asociamos a los varones, pero sí se ha visto que el famosísimo punto G es esta acumulación, ¿no? de células, y que hay una conexión directa o bueno, una contigüidad con el tema de la uretra. Y entonces por eso las mujeres que tienen esta capacidad de eyacular por la uretra puede salir este ultrafiltrado, ¿no? Que si decimos por la uretra, y entonces decimos, bueno, ¿es orina o no es orina? Y entonces yo les digo, sí es y al mismo tiempo no es, porque tiene que ver obviamente con el tema de la orina y todo esto que se filtra de esta próstata femenina, vamos a llamarlo, a seguirlo llamando así, es una cantidad a lo mejor muy pequeña, o sea, como para que veas un chorro tal cual, pues no. Sin embargo, se mezcla justamente con un poco de orina que está a lo mejor un poco más filtrada y por eso no te da ni el olor ni el color de la urea, que es lo amarillo y este olorcito que produce la orina. Y en teoría, esto todavía pues está como que se sigue investigando, en teoría todas las mujeres tenemos capacidad de eyacular, aunque no todas lo hagamos, ¿no? Entonces hay como todavía un campo bastante amplio en este sentido para ahora sí que investigar el desconocido clítoris y punto G y demás. Ya sé. ¿Qué tanto nos falta descubrir a las mujeres en tema de sexualidad? Lo digo porque, como bien abriste el tema, está limitada, y ahorita creo que ya no tanto, pero sí mucha gente en el acto coital. ¿Qué otra gama de posibilidades nos ofrece la exploración de la sexualidad, ¿no? Así que dijera alguien, a ver, doctora, pues a mí no se me ocurre más que acostarme en la cama y tener un acto coital con mi marido. ¿Cuáles son mis otras opciones? Porque si esto nos aburre o si esto no logra llevarnos a un orgasmo, entonces, ¿qué más? Por ejemplo, yo les digo que las sesiones de besos y caricias también cuentan como relaciones sexuales, ¿no? Estar desnudos, acariciándose, tocándose, explorar qué otros puntos de placer tengo, es decir, olvidarnos un poco de los más comunes, en el caso de las mujeres, deja de centrarte en la vulva, las nalgas y los pechos y céntrate a lo mejor en la corvita, los dedos de los pies, en el cuello, en la espalda, o sea, en otras partes, ¿no? Esto de entrada. Y digo, ya si le queremos meter como todavía un poquito más de emoción y de cosa, los juguetes sexuales, que dicho sea de paso, hoy en día son una maravilla, porque ya no son estos consoladores o vibradores con forma de falos así horribles, que hasta miedo te da, así de, ¿me voy a meter eso? O sea, no. Y hoy en día hay una gran gama, que además esto, pues, aunado al tema de la tecnología, ¿no? Que tienen formas que no son fálicas y que tienen diferentes capacidades, ¿no? Tanto de vibración como de succión, como ahora ya hay incluso estos juguetes que tienen como una lengüeta, ¿no? Que simula un poco como una lengua. Entonces, hay un chorro ya de todo este tipo de cosas que se pueden explorar en solitario o en pareja o O sea, tríos pueden o hacer como, una sesión de pareja y decir, vamos a hacer un unboxing de juguetes sexuales. Y con el que por nos supuesto. vaya gustando, eso lo vamos recomendando. Sí, y además, fíjate que algo que está muy padre es que últimamente los juguetes sexuales existen mucho más amplia gama para varones heterosexuales, porque no sé por qué los hombres piensan que los juguetes sexuales son para personas, hombres gay. Y muchos de ellos ya están pensados para usarse en pareja, es decir, una parte como para el varón y una parte para la mujer en el caso de las parejas heterosexuales. Hay como ya, parece que mucho de dónde escoger.
Oye, otro mito que existe, que quiero así que tumbemos, ¿no? De repente esta preocupación de que no lo voy a complacer en la cama o no la voy a complacer o no le voy a complacer, no sé. Viene mucho, ahorita decías, no todos son chichis y culos, sino que es toda la persona. Entonces normalmente nosotros pensamos que el hombre o el hombre a la mujer al revés, ¿no? Me va a estar viendo a ver de qué tamaño la tengo o qué tanto dicen, ¿no? Que no importa el largo ni el grueso, sino lo que dure tieso. Entonces, Sí. va más allá, ¿no? O sea, ¿cómo es que al hombre o a la mujer llega a importarle no tanto el físico? O sea, a lo mejor me puede excitar más una chava con sus llantitas y con, o sea, no es así como que la sexualidad dependa de eso. Tanto así que hay modelos que se sienten insuficientes o tienen una vida sexual bastante pobre porque no es nada más lo que se está viendo. O sea, cómo se percibe uno al otro. Sí, fíjate que el tema de la imagen corporal, lo platicaba también hace unos días, impacta diferente si eres hombre o si eres mujer. Por eso te digo que en el tema de la sexualidad va muy de la mano el tema del género, que es uno de nuestros olones. Y entonces, en el caso de las mujeres es el tema del cuerpo, que está el estereotipo o el estándar de belleza, el que esté en ese momento de moda. Y entonces dices, ay, güey, pues yo no encajo ahí. Y como a mí me dicen que eso es lo bello, por lo tanto es lo deseable y por lo tanto lo que excita, pues yo no doy, ¿no? No doy con bola. Y en el caso de los varones, el tema de hay gente que me dice, es que en México no hay educación sexual o en Latinoamérica no. Yo les digo, no, sí hay educación sexual, no es adecuada, no es científica, pero hay, ¿no? O sea, te educaron como Dios les dio a entender en la vida. Y uno de los principales educadores sexuales, por desgracia, es el porno. O, no, como nosotros le llamamos en sexualidad, material sexualmente explícito. Entonces el porno te dice que si eres varón, tienes que durar horas, tiene que tener un pene súper largo, súper grueso, y que además tú eres el responsable del orgasmo de la mujer, ¿no? Entonces, era lo que te decía, o sea, los hombres dadores de orgasmos, pues no, ¿verdad? O sea, nada que ver, no es cierto ese tema. Entonces, hay todo Mentira esa de que te voy a hacer gozar. constructo. Mamá. Claro que no, No es porque su además responsabilidad. no es su responsabilidad, sino es una responsabilidad compartida. O sea, aquí todos contribuimos al placer de todos, en medida de lo que cada quien quiera. O a lo mejor yo ando muy de ganas y te digo, pues ahora te toca nomás a ti y tú dime, chiquito, yo te hago lo que quieras, ¿no? Y qué padre, o sea, a lo mejor ese es el acuerdo en ese momento y en ese día y en esa situación. Pero la mayoría de las veces el chiste es que, pues bueno, estamos compartiendo, seamos hombre, mujer, hombre, o lo que sea, y entre los que estemos, porque digo, hoy en día hablamos un poco más de tema de relaciones no monógamas y a veces participamos más de dos en una relación sexual. Entonces, es importante ver, ok, sí, aquí, ahora sí que si nos acomodamos todos, ¿cómo dicen? Si nos ponemos de acuerdo, todos cogemos, bueno, pues ese es el mismo tema, o sea, es una cuestión de yo qué voy a aportar y tú qué vas a aportar. ¿Para qué? Para el placer tuyo y para el mío. Así de sencillo. Oye, por último, híjole, se me fue el tiempo ver rápido, totototote, pero yo quiero que nos veamos en otra ocasión con un tema que la gente nos solicite y con todo el gusto vuelves a venir, ¿verdad? Yo encantada. Óyale, y esto más para los adolescentes, ¿no? ¿Qué tan cierto es o qué tan no cierto es que la masturbación entorpece el desempeño sexual a futuro con una persona, o sea, con una persona real, ¿no? Porque ahorita cada vez más vemos esta dificultad para establecer relaciones personales y se ha optado más por, decías tú ahorita, el porno, o por las relaciones virtuales, o por las relaciones, en Japón están muy de moda, ¿no? Los hologramas y o sea, ya no es una relación persona a persona. ¿Qué tan dañino es esto para el poder después conectar con una persona de manera real? Fíjate que otra vez diferencias entre géneros. Las mujeres, por ejemplo, muchísimas, ni siquiera por aquí les pasa el tema de la masturbación. Pensamos que ese es tema de varones. No, pues es que los hombres sí. Yo no lo necesito, yo a mí nada.
Y al contrario, en el caso de las mujeres deberíamos promover mucho más la masturbación para entonces nosotros poder entender y saber cómo está el rollo de nuestro placer. En el caso de los varones, por el contrario, de manera, como tú lo dijiste al inicio, con esta doble moral, le damos un poquito más de chance o le damos un poquito más de permiso, aunque no sea explícito, a los varones de masturbarse. Y entonces los adolescentes han tenido, sobre todo últimamente, como bien lo dices, y ahora en la pandemia que viven los chiquillos encerrados, no, pues es que de formas incluso compulsivas. Y esto por supuesto que sí tiene una implicación. Afecta, en el caso de los varones, al descontrol eyaculatorio. ¿Por qué? Porque están haciéndolo casi de forma mecánica, es casi el placer por el placer. Yo les digo que a veces ya, y les he preguntado, y yo trabajo mucho con adolescentes y he tenido casos así. Y entonces, imagínate que un chavito de 17 años, 16 años, tenga eyaculación precoz. Que dices, chis, pues, ¿como por qué, verdad? O sea, y la eyaculación precoz nos habla de una cuestión detrás que es la ansiedad. Entonces, al final de cuentas, es esta compulsión, esta cuestión ansiosa de irse como tan al grano, ¿no? Como esta inmediatez que hoy tiene esta generación de jóvenes y de adolescentes. Y entonces yo les digo, bueno, es que yo creo que ya ni sientes rico, o sea, ya ni sientes placer. Y me dicen, sí, Ale, o sea, yo ya casi no siento, pero necesito como liberar, ¿no? Entonces, esta situación sí afecta en el tema del descontrol eyaculatorio, por supuesto. Es una como de las consecuencias que hay y entonces hay que empezar a reeducar, ¿no? El tema de sentir, yo les explico las fases de la respuesta sexual, entonces digo, a ver, identifica cada una de las fases en tu momento, ¿no? Que estás teniendo actividad sexual solo o en compañía, y no las pueden identificar, o sea, están tan ensimismados en placer, 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 solo el orgasmo, que ya ni siquiera lo disfrutan. Entonces, sí afecta, por supuesto. Oye, y por ejemplo, los que son padres de familia que tienen hijos, ya no digamos adolescentes, o sea, niños a lo mejor que están entrando a la pubertad y que siempre es un tema como que se voltea a ver para otro lado, no quisiera, ay, no, está muy chiquito, ay, no le, ¿desde qué edad se le tiene que hablar y con qué naturalidad se le tiene que hablar a los hijos de este tema para que no se convierta en el tema prohibido? En el tema de ya le expliqué lo de las abejas y ya, te toca. Y ya, O sea, claro. primero tiene que no darnos miedo a nosotros, pero cómo se va acercando el padre de familia y quién es el indicado, ¿no? ¿Es mamá, es papá, son ambos? Son ambos, sí, ambas figuras están ahí, son ambos, no le toca a los papás explicarle a los niños y a las mamás explicarle a las niñas, o sea, no es un tema así, sino casi es un tema de familia, y sobre todo yo les digo, por favor, no hagan la charla, ¿no? Ese momento así ceremonioso, solemne, donde sientan a los pobres criaturas en la sala y, imagínate, Kitsia, tengo que hablar contigo, y Kitsia así como que, ¿qué hice, no? Me van a regañar por algo. La charla. Y entonces, obvio, en ese momento les empiezan a explicar, los papás todos por sin ningún lado, y luego les preguntan, oye, ¿tienes dudas? Pues no, porque qué incómodo hablar de eso con mi mamá y con mi papá, y de manera como hicimos este evento nomás para eso. No, yo les digo. Teatro Guiñol para explicarte. Sí, no, es una cosa tremenda. Entonces yo les digo, no, no hay un momento específico. La sexualidad va desde la infancia, casi desde que se es bebé. Yo les digo, cuando tú le dices, cuando un bebé, sobre todo los varones, porque tienen su órgano sexual más a la mano, le cambias el pañal y el bebé se está jalando el pene y tú le das un manazo y le dices, ¡ay, cochino! Pareciera como una cosa de nada, pero ya desde ahí se empieza a quedar en ese bebé esta idea de, bueno, pues por alguna razón no me debo de tocar esa parte del cuerpo. Desde que le pones, le dices pitito, pajarito, cosita, florecita, panecito, bueno, no sé qué tantas ideas entre todo, y no le puedes decir pene, no le puedes decir vulva, desde ahí estás mal educando a la sexualidad. Entonces, desde bien pequeños empezar con este tema. Yo les digo, en la infancia, ¿cómo tratamos el erotismo?
porque los otros solones los puedes tratar perfectamente en todas las edades, incluyendo la reproductividad. Pero el tema del erotismo en los niños, ¿qué? Pues es el cuidado del cuerpo, es que te tienes que bañar diario, es que te tienes que lavar los dientes, es que tienes que cuidar tu cuerpo, es que nadie puede tocar tu cuerpo, es que cuando vas al baño las niñas se limpian de tal forma, es que cuando vas al baño el niño tiene tal cuidado, o sea, eso es sexualidad. Y Y así entonces cuando tú como abres, hablan de eso, a lo mejor es como, así como te enseñé a lavarte los dientes, te enseño exacto, sino no tener una especial nomenclatura para esas áreas prohibidas, porque es como la exacto. nariz, como la oreja, como el pelo, como con esa Es otra parte de analogía. tu cuerpo. Sí, yo a veces les pregunto, les digo, ¿cómo le dices con los papás, no? ¿Cómo le dices al pene? Pues para el pajarito, ok, ¿y le cambiaste el nombre a la panza? O sea, ¿la panza le dices de otro modo o le dices panza? No, pues es la panza. Pues ¿por qué le cambiaste el nombre nomás al pene? O sea, ese tipo de cosas estamos desde ahí ya, esa ya es educación sexual. Entonces, para cuando el chavito ya está entrando en la pubertad, no le va a generar ninguna bronca decirle, oye, ¿sabes qué? En la mañana me amaneció mi pene parado, ¿no? Que son estas primeras, las famosas poluciones nocturnas y Ujú. las erecciones matutinas y cosas de ese tipo. O las niñas, ¿no? El tema de la menstruación, de muchas cosas. Entonces, cuando dejas esa puerta abierta, puedes platicar de las cosas. Y yo les digo, cuando sexualidad y se habla mucho, agárrate de ahí, tengas la charla, o sea, agárrate de eso. No sé por qué ahorita ponen a los niños a ver la Rosa de Guadalupe, pero dicen el no sé qué, o sea, hablan de tal cosa, oye, ¿y tú qué piensas de eso? Oye, ¿tú has escuchado de eso? Oye, ¿tú ya sabías? Oye, ¿tú qué onda? ¿Qué sabes? ¿Qué piensas? Y a lo mejor al inicio los chavitos así como que dicen, ay, qué raro que mi mamá me pregunte de esto, Ujú. pero igual le preguntas de otras cosas. Y entonces de ahí te agarras para ver tu hijo, tu niño, tu puberto, tu adolescente, qué temas trae, qué ideas o buenas, malas, erróneas, si le interesa el tema, si no le interesa el tema. Hay chavitos que no les interesa hasta muy grandes. Entonces, la pauta la van dando los niños, pero siempre y cuando tú permitas y tengas apertura. Claro, Ale, pues yo te agradezco infinitamente que me hayas aceptado la invitación. Creo que ahora con esta charla me quedan más preguntas y espero tener una segunda parte. Nos vamos a organizar. Es un mundo por explorar y es un mundo que no nos damos o no se da la mayoría de las personas la oportunidad de conocer, pero creo que a medida que se vaya normalizando, también se va a encontrar una parte distinta y de la vida que no se conocía, porque si se conoce, pues como tú decías, no va a estar más sano, la definición integral de salud que nos da la OMS. ¿Un mensaje con el que quieras cerrar? Pues nada, que siempre que hable como que haya temas de sexualidad, antes de dar un juicio, nos informemos, nos eduquemos, si somos adultos, nos reeduquemos y contactemos nuevamente con nuestra propia sexualidad. Tus redes sociales, si alguien te quiere buscar para consultarte, para llevarte a tus hijos, ¿dónde te encuentra? Sí, con mucho gusto estoy en Instagram como @sexóloga_aleida.sánchez y en el consultorio de atención médica personalizada también ahí doy consulta. Igual por aquí abajito dejamos tus redes sociales. Muchas gracias, Ale. Un abrazo, totote. Muchísimas gracias a ti por la invitación y pues yo contentísima de regresar cuando quieras. Amigos, muchas gracias por su atención y por todo el interés. Acuérdense que si quieren resolver alguna duda, preguntas, déjenlas por aquí en los comentarios y la doctora Leida con mucho gusto volverá con nosotros. Hasta luego.